Para conocer el perfil de la próxima fiscal de la Ciudad de México y los retos que tendrá al asumir el cargo, saludo a Itzel Checa, coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas. Itzel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gerardo. Me da un gusto saludarte también a tu audiencia. ¿Cuáles podrían ser las cartas que se pongan sobre la mesa de bote pronto de Berta Alcalde Luján? Pues mira, es importante recordar, digamos, las propuestas a las que ha sido, digamos, candidata. Ella viene, digamos, de una responsabilidad dentro del Ejecutivo como directora del ISSSTE, pero también, pues, se postuló para ser consejera electoral el año pasado y digamos quedó en las quintetas y por esta fórmula que hay en la Constitución donde se tiene que hacer de no llegarse a acuerdos un sorteo mediante tómbola, pues digamos que ya no quedó, digamos, dentro de las consejeras o consejeros electorales que ahora están en funciones, pero también fue propuesta para ser ministra de la Suprema Corte de la Nación el año pasado por el anterior presidente y pues ahora la proponen para fiscal general. Entonces llama mucho la atención o llama poderosamente la atención, como lo mencionabas, estos vínculos que ella tiene familiares y que esos vínculos pues al final hacen generar muchos cuestionamientos en términos si esta es la razón de peso. Nosotros desde Designaciones hemos insistido en que la autonomía y la independencia en responsabilidades que son, que tienen que tener una función de control y de contrapeso al Ejecutivo, pues es una característica y una calidad esencial. Y esta independencia y esta autonomía, pues se revisa o se puede, digamos, verificar si es que no tienen vínculos con partidos políticos, si es que no han trabajado en posiciones de responsabilidades altas dentro del Ejecutivo Federal, ¿no? Si estos nexos pudieran comprometer su actuación. Y aquí lo que vemos es que pues ella ha tenido, tiene una presencia y una relación pública con el partido en el poder, tiene su familia, pues ha tenido responsabilidades importantes del partido en el poder y pues difícilmente uno piensa que esto no ha influido para que haya sido propuesta en distintas responsabilidades y que ahora pues sea beneficiada con esta, ¿no? Con estos votos para esta importante responsabilidad, pues que tiene que ver con la justicia de esta ciudad, nada más de la capital del país. Por mucho tráfico de influencias, y queremos llevarlo a términos prácticos, por mucho que se advierta ello, pues ya tomó protesta. Ahora, ¿cuáles son los desafíos? Sí para ella, pero también para aquellos que buscan una verdadera justicia, como la teoría lo dice, pronta y expedita, y además con la compañía de organismos de observación ciudadana, de derechos humanos, de aquellos quienes buscan transparencia en el ejercicio público. Sí, pues me parece que con esos cuestionamientos, digamos, de origen, por estas dudas, por esta cercanía que tiene, va a tener, digamos, que ir construyendo una legitimidad a lo largo de su gestión, donde realmente se demuestre que hay una autonomía y que esas cercanías no van a importar cuando se vaya a procurar justicia. Hemos visto en muchos casos de esta cuarta transformación, donde ha habido cuestionamientos a perfiles que son cercanos y que a lo largo del tiempo, pues más bien se comprueba de manera desafortunada para las personas y para la sociedad, que pues en realidad estos vínculos sí importan, porque estos vínculos pues al final pues las van sujetando en su actuación y las van sesgando y uno de los primeros retos es que tengamos pues una procuración de justicia imparcial. Casi pues hay un más del 95% de impunidad en los casos que se denuncian ante la Fiscalía y tenemos, digamos, que romper este círculo de la impunidad. Entonces, este ciclo nos parece que es el reto más importante, es decir, cómo podemos investigar de manera adecuada, como tú lo mencionas, de manera expedita, pues todos los casos, pero también que se pueda generar, pues, no todo un proceso de sanción. Y las fiscalías, pues recordemos que es la primer ventana
que las personas tienen cuando consideran que sus derechos son vulnerados, de que acuden a esas instancias y que en esas instancias, en la mayoría de los casos, no se hacen las investigaciones adecuadas, no se lleva, ¿no? Como todo el proceso, digamos, a partir de, pues, estándares de derechos humanos que sigan el debido proceso. Entonces, lo que vemos es que, pues, alguien que comete un acto contrario a la ley, pues difícilmente es castigado. Y hablamos, digamos, de cosas muy simbólicas, muy chicas, pero también estamos, digamos, pensando en casos de feminicidios, ¿no? De desaparición de personas, es decir, como estas grandes tragedias que están viviéndose en el país y que pues esta fiscalía va a tener que hacerle frente y que en esta lógica que se ha vendido el gobierno de la ciudad como una ciudad de derechos, pues la justicia tiene que ser un derecho palpable para las personas, no tiene que ser algo que es solamente para quienes tienen conectes, para quienes tienen relaciones, para quien tienen dinero, sino que la justicia sea algo que no se compre, sino que sea algo accesible al llegar a la ventanilla y a presentar su denuncia con las primeras autoridades. Entonces, pues es un reto importante y lo que nosotros también quisiéramos insistir es que pues las designaciones, esta transformación que se prometió en términos de cambiar las prácticas, donde pues se dijo que este nepotismo, ¿no? Este cuatismo, esta cercanía, pues se iba a cortar de tajo. Vemos que en realidad también sigue siendo una deuda y vemos que esta transformación en las designaciones de altas responsabilidades públicas, pues sigue siendo un reto porque se sigue privilegiando la cercanía, la afinidad política, ¿no? Se sigue, digamos, cambiando se están cambiando las cúpulas, los grupos en el poder, pero al final siguen siendo estas mismas prácticas y nada más estamos viendo que están cambiando de nombres, pero en la misma lógica. Habla usted de conectes, de relaciones, de dinero, y recuerdo yo que desde altas tribunas en el país, en años recientes, se ha hablado mucho de ese porcentaje, del 90% lealtad y 10% capacidad. Para cerrar ya, no nos comen los segundos, pero ¿cómo es que hoy se pide que se construya una legitimidad en esta nueva fiscal cuando teníamos por lo menos 20 años en la historia de México, en la historia reciente, en que a este tipo de puestos llegaban ya perfiles probados con una prestigio, con un andar de probidad? Pues sí, nos parece lamentable. Yo creo que estas prácticas de cuatismo, nosotras insistimos mucho en sin cuotas ni cuates en estas decisiones. Antes y después se ha privilegiado mucho porque al final los gobiernos, para mal de la sociedad, pues busca cuidar sus intereses y se ha visto que las instituciones son un patrimonio de la clase política. Y nosotras insistimos en que estas prácticas tienen que cambiar y qué desafortunado que en esta promesa de transformación pues se sigan privilegiando y se sigan repitiendo estos cuestionamientos. Yo solamente cerraría con un ejemplo muy sencillo en términos de que cuando alguien se siente mal, pues va con una persona especialista para que le atienda. Pero en la cuestión pública, en realidad pareciera que eso no importa y entonces tú puedes ser hoy consejera electoral, mañana ministra, ¿no? Demasiada idoneidad en unos perfiles, cuando en realidad lo que estamos viendo es que se busca capturar las instituciones para que sigan ciertos grupos de poder, pues preservando y ampliando, ¿no? su margen de influencia. Y eso nos parece que pues al final no ayuda a la democracia, pero al final a las personas nos deja con instituciones que no van a responder a las necesidades que tenemos, sino que van a seguir respondiendo a esta lógica de los partidos y de la clase gobernante. Itzel Checa, muchísimas gracias, buenas noches, buen fin de año. Buenas noches, igualmente, los mejores deseos para ti y tu audiencia. Coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas.